En esta oportunidad vamos a ver lo más rápidamente posible lo que es un sistema lock sensing, ¿no? Una bomba con circuito o con controlador por lock sensing o sensado de carga. Aquí vemos todo detalladamente y simplificadamente lo que es un circuito lock sensing. Tenemos primero que nada la bomba aquí. Por favor, me siguen en el cursor en amarillo. La bomba. Tenemos la parte de lo que es el pistón. Encima del pistón va a haber la carga y va a haber dos fronteras. Una frontera que me va a determinar el estrangulamiento, ¿no? El estrangulamiento simplemente es el orificio por donde circula el aceite. Esta circulación de aceite que circulará por esta pequeña entrada o área debe ser constante. ¿Y cuál es la condición para que se mantenga constante el aceite que circula en esta pequeña área? Que el diferencial de presión o la caída de presión entre todos puntos sea constante. Entonces, para que haya un caudal constante, el diferencial de presión debe ser constante. Esa es la condición o una ley física que debe ocurrir. Entonces, el sistema de Lorentz se basa en ese principio. Mantener ese delta diferencial de presión que hay antes y después del estrangulamiento o el área que se forma aquí. Tiene que mantenerlo constante. Entonces, tenemos dos áreas, como dije, un área de presión principal y otra área de presión low sensing. Muy bien, tenemos un manómetro para ver la presión de la carga o lock sensing y un manómetro de presión principal. Primero partimos por lo que es la bomba. La bomba está constituida por un eje principal, eje de entrada, el cual va a mover a quién, mueve al, al bloque, al valve block o el bloque de válvula, ¿no? Dentro del bloque de válvula se encuentran los pistones, ¿no? Que van a ser girados cuando se mueva el eje, el valve block o el bloque principal de válvulas y se van a mover los pistones. Estos se van a patinar en lo que es el plato basculante. El plato basculante va a ser angulado por un servopistón. Aquí lo ven, el servopistón. ¿Quién comanda este servopistón? Estos dos controles. El primero es la presión compensada. Tenemos el spool de la presión compensada y el resorte de la presión compensada o el pressure compensator. Tenemos el spool lock sensing, el resorte lock sensing, la señal de entrada a la lock sensing. Aquí es un tapón. Aquí no recibe ningún tipo de señal, solamente resorte. Aquí es resorte y señal lock sensing. Muy bien, ¿qué más encontramos en la bomba? La succión, la descarga. Tenemos también un tornillo para regular el caudal de la bomba, ¿no? Podemos delimitar el caudal de la bomba. Y en la manguera de drenaje de carcasa, porque siempre hay fugas internas entre los pistones y el block cylinder, ¿no? Entre las zapatas y el plato basculante siempre hay pequeñas fugas internas que son propias de la lubricación, van a llenar la carcasa en azul y van a descargarlo al drenaje. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué va a ocurrir ahora? Lanzamos el equipo se mueve la bomba manda caudal, ¿no? Y el pistón comienza a desplazarse, a moverse. ¿Cuánta presión requirió para desplazar el pistón sin carga? 300 psi, nada más. La bomba necesitó en la presión principal mandar 600 psi para lograr obtener 300 psi. ¿Cuánto fue la pérdida? Una pérdida de 300 psi. La bomba mandó 600 y llegó a 300. Entonces la pérdida fue 300. El diferencial de presión antes del área de estrangulamiento y después del área de estrangulamiento, ¿cuánto es? Diferencial de presión es 300. Entonces, si tengo este diferencial de presión de 300 para esta regulación de esta área que tengo aquí, que va a ser fija, esta pequeña área no la voy a mover, este estrangulamiento va a estar fijo aquí. Entonces, se tiene que cumplir esta condición. Este diferencial de 300 debe mantenerse. ¿Para qué? Para que se cumpla la ley, que el caudal que pase aquí se mantenga constante. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Con que la velocidad del pistón sea constante también. A pesar de que yo le ponga más carga aquí, la carga va a hacer que el pistón se quiera detener. La presión va a aumentar en la principal también,
hasta recuperar el delta diferencial de presión de 300 psi. Entonces, no importa si haya mayor o menor carga, automáticamente la bomba hará que el delta se recupere. Los 300 psi de diferencial de presión se van a recuperar. Ahorita lo vamos a observar eso. Esta señal log sensing, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace esa recuperación de la señal? Lo hace la bomba. Y lo hace de esta manera. La señal de la carga se va a reflejar encima del pistón. Entonces, la carga se va a reflejar en presión aquí, en amarillo. Entonces, esta línea de sensado tiene una línea hacia mi spool log sensing, que va a apoyar al resorte log sensing. Entonces, el resorte log sensing más la presión de la carga en amarillo van a mover el spool hacia abajo. La presión principal va a empujar al spool log sensing hacia arriba. Entonces va a haber un juego de presiones, ¿no? Principal contra la del resorte y la presión log sensing o la de la carga, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta variación, ¿cuál es la que va a variar más? Es la carga, ¿no? Entonces, esta presión hacia arriba del spool va a hacer que aumente o disminuya. Según eso, este spool lock sensing va a estar moviéndose para arriba o para abajo, según si aumenta o disminuye, ¿no? Va a estar luchando contra la presión principal. Cada vez que haga este desplazamiento de arriba hacia abajo, le va a mandar una señal a mi servo pistón para que se desplace. Ese juego de presiones que hay tanto arriba como abajo, se va a desplazar el spool lock sensing y va a dejar pasar aceite a mi servo pistón, tanto para aumentar el caudal como para disminuirlo, ¿no? Entonces, algo automático. Entonces, va a aumentar el caudal o va a disminuirlo, va a mandar más presión y se va a recuperar el diferencial de presión lock sensing, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, este spool lock sensing siempre va a estar moviéndose, activándose siempre. Va a estar jugando dependiendo de la carga que encuentre, más o menos carga. Este spool de pressure compensator, la presión compensada, es prácticamente equivalente a una limitadora de presión, ¿no? De circuito principal. Este resorte va a estar a 5000, 6000 psi o 3000 psi. Va a ser el límite de presión que hay en mi circuito hidráulico. Entonces, cuando obtengamos la presión principal acá, la carga sea superior, se cale, ya no logre avanzar, es que este señor llegó a su tope, este resorte se abrió. La presión principal abrió mediante la fuerza que ejerce en el spool, venció el resorte y directamente mandó aceite a mi servopistón. ¿Para qué? Para que lo ponga mínimo. Ya este se encarga de la última función y ya no puede hacer más. Hasta ahí llegó en presión principal, ¿no? Cuando estás calando el pistón a final de carrera puede ser, ¿no? Muy bien. Por siga mi cursor en amarillo. Aquí pueden ver, ahí vemos cómo va el aceite, ¿no? Al pistón. El delta originado es 300 psi. Normal, la velocidad se mantiene constante, no hay ninguna variación en la carga encima del pistón. No hay nada que lo haga detenerse ni que se embale. Ahí vemos la línea de sensado de la LS, ¿no? La carga es en el manómetro 300 psi, prácticamente es el peso del vástago, ¿no? El peso del vástago. Esa señal va hacia el condensador lock sensing, ¿no? Que unido al resorte luchará contra la presión principal que está abajo en anaranjado, ¿no? Contra los 600 psi. Muy bien, esta parte ya es una explicación más detallada de lo que es la hidráulica avanzada, ¿no? Vamos a decir los 600 psi. Como vemos acá, aquí estos 600 psi se reflejan acá en la parte inferior. Los 300 psi están en la parte superior. Entonces, ¿cuánto tenía que medir el resorte para que sean iguales las presiones? 300 psi. 300 más 300 sería 600 psi. 600 arriba, 600 abajo. Llegó al equilibrio y se detuvo. Muy bien, vamos a aumentarle carga. En rojo que se ve la carga. ¿Qué ocurrió? La presión de lock sensing o sensora de carga sintió que subió la carga, llegó hasta 600 psi.
Estos 600 PSI se reflejan acá, en el manómetro. Mandó una señal a mi log sensing con el resorte, que le ordenó al servopistón que mande más caudal para poder mantener el diferencial de 300 PSI. Mandó más caudal hasta cuánto, hasta llegar a los 900 PSI. Entonces el delta se mantuvo 300 PSI. Pudo continuar con la velocidad sin detenerse. Incrementamos más la carga, llegó a 900 PSI, manda una señal a mi log sensing. Manda mi señal a mi log sensing. Mi log sensing se mueve. Manda una señal al servopistón, ¿para qué? Para que mande más caudal. Para que la velocidad que hay aquí no se detenga. Entonces esto lo hacen en milisegundos, ¿no? Menos de un segundo. Entonces, para evitar que se detenga el pistón, inmediatamente mi válvula lock sensing siente la carga que ha subido a 900 psi por el peso. La válvula lock sensing manda una señal a mi servopistón, el cual se angula un poco más para que mande más caudal, ¿no? Y la presión sube a 1200 psi. ¿Para hasta cuánto? Hasta obtener el delta original, ¿no? Delta de 300 psi. O sea, el caudal que circule por acá va a ser siempre el mismo, ¿no? Pero está a mayor presión, pero es el mismo caudal. Subió la presión, pero el caudal se mantiene. Entonces la velocidad, a pesar de que subió la carga, no se detiene, no se ralentiza, no aminora, sino que sigue a la misma velocidad, ¿no? Igual si le quitamos la carga, no se me dispara la velocidad, sino que le quita caudal para que se ponga más lento, ¿no? Y se vuelva a obtener el 300 psi. Ahí ven cómo va la presión principal. Mantiene la velocidad a pesar del peso, ¿no? Muy bien, aquí ya le quitamos caudal, le quitamos, aquí le quitamos peso, y al toque bajó la presión a 600 psi, ¿no? Inmediatamente dice, el spool se mueve y le dice, oye, ya no mandes tanto caudal, le quita caudal, le reduce el caudal, ¿para qué? Para que la presión caiga aquí, que está en 1200, cayó a 900 para mantener los 300 psi, el delta, para que la velocidad continúe constante. Entonces, las cargas van a hacer que fluctúe el spool lock sensing. ¿Para qué? Para que fluctúe también el caudal que mande la bomba, ¿no? Entonces se va a acomodar el caudal. Se acomoda automáticamente el caudal para mantener la velocidad del pistón, a pesar de que la carga varíe, ¿no? Una bomba que no tenga este circuito o este sistema, ¿qué va a hacer? Le mete más carga y tu sistema hidráulico va a mandar un caudal constante, nada más, no le interesa. Le mete más carga y la velocidad va a caer, no va a avanzar, se va a detener. O si le quitas carga, se va a embalar, se va a disparar, ¿no? Entonces, el operador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar moviendo el spool, ¿no? Moviendo, adaptándose al cambio. Con esto no, con esto la bomba automáticamente lo hace. El operador solamente pone una posición de velocidad y la bomba automáticamente gradúa la velocidad. Ya sea la que escojas, a pesar de que encuentre carga o en rocas, no sé, menos carga o más carga, la velocidad va a ser siempre constante, como vieron aquí los pesos que se encuentran, ¿no?